que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. ¿Cómo fue que se truncó su carrera de árbitro? ¿Cómo llegó a formar parte del staff de una compañía de teatro? ¿Por qué se dice que es el comentarista deportivo más polémico que hubo en Argentina? ¿Sabés dónde están hoy sus restos? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Siempre ataviado con joyas que oscilaban entre el lujo y la baratija, siempre con su inconfundible boquilla y portador de corbatas que supieron distinguirlo entre todas las personalidades de su época, este hombre logró formar un personaje que entre los 80s y los 90s despertó tantos admiradores como detractores. Dotado de una capacidad única para generar polémica y creador de latiguillos que pronto le dieron una identidad inigualable, pasó por los más diversos programas. Lo que hacía no era periodismo ni comedia, era una mezcla entre ambas cosas. Sus análisis pasionales y totalmente subjetivos eran muchas veces incendiarios y provocadores. Su contundencia hacía que para algunos fuera un soberbio. Otros notaban en ese accionar la clara búsqueda de un hombre muy consciente del papel que quería ocupar. A pesar de su aclamada trascendencia, a poco más de 10 años de su muerte se convirtió sorpresivamente en un olvidado para muchos. Hoy vamos a recorrer una carrera excepcional, llena de perlas blancas y perlas negras. Nuestro camino nos va a llevar hasta el 12 de enero de 2013, el día que murió Guillermo Nimo. A finales del 2022, la investigación de un periodista deportivo derivó en un curioso detalle que significó la indignación de una gran porción de los lectores y televidentes que se enteraron de la noticia. Resulta que, queriendo hacer una simple nota conmemorativa, aquel hombre había terminado descubriendo que la tumba del legendario Guillermo Nimo, ubicada en el cementerio de la Chacarita, se encontraba en el más abrumador de los abandonos. De hecho, por las circunstancias en las que se encontraba, quedaba claro que en realidad nunca nadie le había dado importancia a la misma. Eran apenas dos maderas formando una cruz, con pintura blanca y la caligrafía digna de quien ejercita el oficio casi perdido de hacer carteles a mano. Figuraba el nombre, el apellido y abajo una fecha. Ver lo rudimentario de esa cruz causó un gran impacto inmediato en aquellos que alguna vez habían tenido la chance de ver al elegante Nimo en vida. Aquella tumba, en definitiva, generaba un enorme contraste con la persona a la que decía representar. Los titulares más sensacionalistas no se hicieron esperar y toda una porción de la farándula rasgó sus vestiduras alegando que era casi un insulto que nadie se hubiera encargado de mostrar respeto a aquel sujeto, emblema de todo un periodo televisivo y radial. Y aquello escaló de nivel cuando alguien hizo los cálculos correspondientes y se dio cuenta de que se estaban por cumplir 10 años de la muerte de la estrella mediática. ¿Y por qué era eso trascendente? Porque cumplidos los 10 años y nadie aparecía para hacerse cargo del mantenimiento de la sepultura, los restos de Nimo pasarían a un osario común. ¿Cómo podía ser que ese hombre constantemente rodeado de amigos nunca hubiera sido visitado en todo ese tiempo? ¿Cómo podía ser que ese sujeto, siempre vestido de traje con un buen pasar económico, terminara abandonado a su suerte porque nadie se había encargado de realizar los pagos correspondientes? ¿Por qué quienes se jactaban de quererlo habían dejado que se llegara a eso? ¿Incluso lo habían traicionado y alguien había robado su modesta pero concreta herencia? Esto se preguntaban acaloradas editoriales. Hoy, los 10 años de la muerte de Nimo ya se cumplieron. Pero no nos adelantemos. Para saber qué pasó finalmente con sus restos, es necesario que comencemos por el principio. El arquero. Guillermo Nimo nació el 22 de febrero de 1932 a los gritos, demostrando una gran capacidad pulmonar que luego desplegarían sus extensos análisis futbolísticos. Estos brotes verborrágicos menguarían siendo ya adulto por su adicción al tabaco, pero aún así se convertirían en una marca registrada. Todo lo que se sabe de sus primeros años es por boca de él mismo, por lo que no extraña que resuenen anécdotas que lo definen como un niño temerario y arriesgado. Hijo único de padres de clase media bien acomodada, fue un pequeño inquieto y propenso a las travesuras extremas. Había contado en más de una ocasión, por ejemplo, que una vez le habían puesto un chaleco de fuerza entre 4 médicos para poder curarle una herida.
Por estar jugando con su madrina, Nimo se había hecho un corte de 15 centímetros imposible de suturar. ¿La solución? Le habían puesto grapas y habían pronosticado que el movimiento de la extremidad podía resultar afectado. Ya en su etapa de árbitro, ese brazo derecho se levantaría con firmeza para exponer tarjetas rojas y amarillas a los jugadores, demostrando que la intervención había resultado en un inesperado éxito. Sin embargo, no fue ser árbitro su sueño de toda la vida. Un joven Nimo terminó sus estudios secundarios en el conocido colegio porteño Carlos Pellegrini. Luego había entrado al servicio militar y tras cumplir con aquello se presentó en varios clubes alegando tener una habilidad especial. Se consideraba a sí mismo un excelente arquero. Años de potreros y una confianza casi ciega avalaban sus palabras. Con cierta desconfianza fue probado en algunos clubes que rápido descubrieron que el chico exageraba un poco, sí, pero no era malo. Nimo llegó a jugar en la reserva del Club Atlético Huracán, haciendo un muy buen despliegue bajo los tres palos. Todos auguraban para él un alentador futuro en esa posición. Era tenaz, sabía leer las intenciones del rival y tenía hambre de convertirse en alguien famoso. Pero también tenía otra cualidad. Era difícil inculcarle una disciplina. Le gustaba imaginarse levantando trofeos, sí, pero más le gustaba trasnochar y pasar largas madrugadas en discotecas o bares. Le encantaba rodearse de compañeros, reírse a las carcajadas, contar anécdotas siempre grandilocuentes y visitar a la que consideraba su segunda casa, el hipódromo de Palermo. Se cuenta incluso que era un gran amigo personal del cantante de tango Julio Sosa en su época como solista y los fines de semana que este salía de gira lo acompañaba. ¿Cuál era su rol? Se disfrazaba y era la mascota que animaba las fiestas, en los micros. Sus constantes faltas a los entrenamientos hicieron que le llamara la atención en más de una ocasión, y sin más opción, los directivos de Huracán decidieron prescindir de él. Pero Guillermo no resignaría su sueño de ser reconocido. Se preguntó cómo podía seguir estando relacionado al mundo del fútbol, pero sin tener la presión de ser un jugador. Entonces tuvo la idea. Colgó los guantes y se fue en busca del silbato. Con una nueva meta entre cejas, Nimo estudió arbitraje y más pronto que tarde volvió a pisar el césped, esta vez vestido de un pulcro negro y dispuesto a no pasar desapercibido. Su personalidad, su carácter y su postura en el campo de juego le dieron proyección internacional y en el territorio argentino se ganó de a poco un lugar de privilegio. Era elegido para arbitrar clásicos y los suplementos deportivos solían entrevistarlo sabiendo que sus declaraciones siempre eran dignas de un sabroso titular. Logró lo que pocos colegas de su época lograron, que el árbitro fuera una figura en sí mismo, con su propia mística y sus particularidades. Hasta ese momento el rol de referí era neutro y no se especulaba con qué carisma o no podía contar el mismo. Nimo revirtió esto al punto de publicar un libro en el que explicaba el reglamento del fútbol con picardía y hablando de los gajes del oficio con poca solemnidad y dejando entrever todos los intereses que había detrás de un simple partido. El libro se llamó Discuta y Gane, y muchos dicen que si bien Nimo puso gran parte de sus ideas en estas páginas, en realidad fue otro el encargado de escribirlo. Como fuera, el libro fue un éxito. En 1968, cuando Nimo contaba con 36 años, llegó el incidente que acabaría con su meteórico ascenso. El 22 de diciembre de aquel año, Vélez Sarsfield y River Plate se enfrentaron en el marco del torneo nacional. Si ganaba, River se consagraba campeón luego de unos cuantos años de sequía. Fue entonces cuando se produjo una de las polémicas más grandes de la historia del fútbol, una que aún sigue latente. A los 37 minutos del segundo tiempo, los equipos se empataban 1-1. En ese momento, un ataque de River tomó desprevenido al arquero de Vélez y un defensor, apelando al último recurso, se abalanzó sobre el balón, sacándolo en la línea con la mano. No había sido gol, pero había sido un claro penal. Un penal que, de ser convertido, terminaría de consagrar a los ilusionados millonarios. Solo que Nimo no cobró nada. Alegando que no había visto la tan evidente mano, el referí mantuvo su postura y luego de aquello su pintoresco personaje, querido por la mayoría, se convirtió en el centro de las peores conjeturas. Se lo acusó de recibir una abultada suma de dinero para justamente detener a River e impulsar a Vélez. Se llegó a decir que luego de ese partido empezaría a ser visto con un lujoso Torino. Ninguna comprobación oficial de fraude trascendió al plano público, pero todo el rumor fue suficiente. Algunos dicen que el Círculo Deportivo Argentino lo expulsó, tanto por esto como por su coquetería constante con la farándula, lo que terminaba entorpeciendo su labor. Otros dicen que fue Nimo el que renunció a seguir arbitrando a sabiendas de que tendría represalias.
De un modo o de otro, otra vez quedaba excluido de su oficio. Era para muchos impensado que el ahora ex referí lograra revertir la imagen agridulce que había quedado de él y se reinventara, pero lo hizo. Y con creces. El periodista deportivo. Tras finalizar su etapa como árbitro, Nimo decidió enfocarse por completo en conquistar los medios de comunicación y comenzó a trabajar como periodista y comentarista, alejado de los formalismos y más enfocado en respetar sus propios parámetros, jugando mucho con la ironía, con la burla y con la desfachatez. El resultado fue inminente. Su figura vendía. A la gente le gustaba ver a ese hombre donde se equilibraba lo ilustre y lo grotesco por una simple razón. Su discurso pasional y contrario a las cuestiones técnicas lograba despertar empatía. Ávido de hacerse con el potencial que una personalidad de ese calibre significaba, el productor, conductor y empresario Gerardo Sofovich le dio un papel de relevancia en su ciclo La Noche del Domingo. Allí, Nimo se encargaba de comentar la fecha futbolística del día con un código bien propio. Nuevamente su crecimiento fue exponencial. Empezó a aparecer de panelista en los más diversos programas, comandó proyectos radiales y era el elegido para charlar con las estrellas del momento. Poco a poco se fue instalando dentro de los medios nacionales y cuando ya todos pensaban que había llegado a la máxima expresión de sí mismo, redobló las apuestas y explotó su faceta más intrínseca, la que siempre lo había acompañado como herramienta tácita, la de actor. En 1980 participó de la película de humor Gran Valor junto a Juan Carlos Calabró. Luego le dieron un papel en el conocido film Esa maldita costilla, donde compartió pantalla con Susana Jiménez, Betiana Blum, Guillermo Francella y Luis Brandoni. Demostrando que nada era demasiado para él, Nimo llegó al teatro de revista y su imagen estuvo en las marquesinas del Teatro Astros por unas cuantas temporadas. En una obra de ese momento solía aparecer en smoking de la cintura para arriba y slips y portaligas de la cintura para abajo. Nimo no conocía límites, o los conocía demasiado bien y por eso entendía cómo traspasarlos sin romper el aura que él mismo había formado. Para mediados de los 90, el grupo Los Auténticos Decadentes lo eligió para protagonizar el videoclip de su hit La Guitarra, y así su popularidad se mantuvo intacta. Al menos hasta los 2000. Entonces de a poco comenzó a opacarse, quedó por fuera de los nuevos formatos y se esfumó de los medios, quizás a la fuerza, quizás porque ya no había nada más en lo que explorar. Su última gran aparición fue en el programa de Susana Jiménez, donde confirmó que se había enamorado y casado con una mujer 35 años menor. Verlo de nuevo ilusionó a unos cuantos, pero fue una ilusión momentánea. Recién volvería su nombre a los medios con la noticia de su muerte. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. La muerte. Dicen que en sus últimos años, Nimo renegó un poco de haber tenido una vida tan solitaria. Dicen que su casamiento no duró mucho. Dicen que dejó de fumar y le puso final a sus andadas nocturnas. Dicen que intentó cambiar de hábitos y se pasaba largas jornadas paseando a sus perros, en aparente paz, lejos de esos debates que por años habían llenado sus horas. Dicen que tenía un hijo que ya no le hablaba. Otros dicen que eso es mentira. Dicen que cuando ya dejó de aparecer en la televisión, muchos oportunistas se alejaron de él. Dicen. Pocas cosas se saben con certeza de sus últimos días, entre ellas que el día viernes 11 de enero de 2013 sufrió una sorpresiva descompostura en su casa, por lo que fue llevado al sanatorio Otamendi. Allí le practicaron una angioplastía. Al otro día a las 6 de la tarde moría. Tenía 80 años. En su velorio había solo 3 personas. Recién en 2022 y casi por casualidad, un periodista quiso hacer una nota de color y terminó descubriendo la desprolijidad y soledad de su cruz en el cementerio. La noticia de que podía terminar en un osario común escandalizó a todos. ¿Por qué nadie lo visitaba? ¿Nadie evaluó la posibilidad de que quizás el propio Nimo hubiera expresado en vida su desinterés por una tumba más lujosa? Sin embargo, cuando se estaba por llevar a cabo dicho traslado de restos, su abogado de toda la vida y otros conocidos gestionaron la concerniente cremación. El mediodía del martes 4 de abril de 2023, sus cenizas fueron esparcidas. ¿En una cancha de fútbol? No. ¿En un set televisivo? ¿En un teatro? ¿En la radio? No, tampoco. En un íntimo homenaje, las cenizas fueron arrojadas a las arenas del Hipódromo Argentino de Palermo, aquel sitio donde él, lejos de las cámaras, se dedicaba a pasar gratos momentos con sus amistades. Final.
Nimo es un emblema de una época diferente, de un mundo que ya no es, de una televisión ya en vías de extinción. Puesto a la luz actual, su personaje fue prodigioso por saber nutrirse de las más variadas aristas. Algunos sostienen que fue más que un arquero, un árbitro, un comentarista o un actor. Fue en concreto un artista que logró encarnar un rol que lo acompañó hasta el último de sus minutos. En una entrevista, Nimo llegaría a decir: "Yo no sé si soy buen comentarista deportivo. Lo que sí estoy totalmente convencido es que creé un estilo. Yo nunca gané un Martín Fierro porque generalmente se lo dan a periodistas que a veces no coinciden con lo que yo hago. Pero yo me gano un Martín Fierro todos los días cuando un niño, una mujer o un hombre mayor por la calle me gritan: maestro, ídolo, genio. Mejor Martín Fierro que ese, no hay". En definitiva, el clamor popular siempre es lo más importante. Al menos, así lo veía él. Por lo menos así lo veo yo. ¡Vamos, Guillermo! Y hasta aquí el video del día que de hoy. Si les interesó, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que para Clarín.